vosotros. Y yo quería en este domingo compartir con ustedes una palabra que la decimos, pero que la tenemos que profundizar muchísimo y más en este tiempo, y es la palabra gracia. Amén. Quiero que usted vaya al libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 28 de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 28. Dice la palabra de Dios de esta manera: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Una de las muchas veces que Pablo está utilizando esta palabra gracia. Cuando nosotros queremos entender la gracia, primeramente tenemos que entender el plan, el diseño que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Ahí comienza esa gracia, ahí comienza lo que Dios direcciona para cada uno de nosotros. Acuérdese que tiene que ver, dice la palabra de Dios, que Él nos escogió también antes de la fundación del mundo. Entonces es el principio de todo cuando nosotros miramos un versículo que es tan fuerte y que nos toca tanto cuando dice Juan 1:1, en el principio, cuando no había nada y no era nada, en esa nada estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios proporciona para cada uno de nosotros un destino extraordinario porque dice que Él nos escogió, Él nos llamó con un llamamiento santo, Él nos llamó a sus hijos para vivir una religión. Él nos llamó a la gente para que simplemente crea que hay un Dios proveedor. Él tenía preparado para cada uno de nosotros un destino en lo cual nosotros necesitamos vivir cada día en esa gracia. Porque cuando profundizamos en la gracia tenemos que entender la gracia es todo, la gracia es Cristo, la gracia es el amor de Dios, la gracia es la resurrección por la cual nosotros tenemos vida eterna. La gracia es lo que nosotros necesitamos en cada momento y en cada tiempo, entender que somos direccionados por esa gracia y cada día necesitamos visualizar, entender lo que el Padre a través de su Hijo Jesús nos quiere enseñar y nos quiere dar para que nosotros podamos entender lo que dice la Escritura. La palabra, que es una palabra que permanece por siempre y para siempre, dice que pueden pasar los cielos, podrán pasar la tierra, pero la palabra de Dios no pasa ni pasará jamás. Es cuando nosotros podemos vivir esa palabra y cuando vivimos la palabra experimentamos en nuestro ser todo el poder extraordinario que Dios tiene para con nuestra vida. Usted va aprovechar la bendición que Dios le ha dado a medida que va teniendo el conocimiento de la palabra. Amén. Es como la fe. La fe usted tiene que desarrollarla cada día y va a experimentar algo en su ser, porque eso cada día tiene una experiencia maravillosa, extraordinaria de todo lo bueno que es Dios, de todo lo que el Señor nos dio. Él sufrió por causa nuestra, para que esa gracia sea manifestada en nuestras vidas, para que ese poder extraordinario de Dios sea sobre cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 16, en el verso 24, Pablo habla nuevamente de esta gracia y dice de esta manera: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios, pues lo vamos a ver en el libro de Gálatas, lo vamos a ver en diferentes libros, cómo la palabra gracia aparece tantas veces, para que nosotros podamos de alguna manera habitar en esa plenitud que Cristo está en nosotros y camina con nosotros. Cuando esa plenitud vive dentro de nosotros,
podemos experimentar, porque por mucho tiempo lo que nosotros hemos pensado de Dios, que es nuestro proveedor, que Dios es el que nos da, que Dios es el que nos tiene que... Hay gente que hasta se ha enojado con Dios porque dice, no me sanó, no me dio. Como que Dios tuviera una obligación en darnos, como que Dios tiene que estar siempre. ¿Lo entiende? Porque no me mueve ni la cabeza, así que no sé si me está entendiendo. Entonces, Dios no es el que nos tiene que proveer, porque nosotros ya tenemos una provisión. Cuando nosotros leemos en la Escritura, dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó en un lugar de privilegio que es en las alturas. Ese lugar de privilegio donde Cristo está, donde Cristo reina, es el lugar donde nosotros vivimos para poder experimentar el poder de su Espíritu Santo, para hacer lo que usted está pensando. ¿Y qué pasa con las cosas que me pasan? ¿Qué hago con mis problemas? ¿Qué hago con mis dificultades? Es ahí donde nosotros tenemos que aprender lo que dice Jesucristo. En el mundo tendréis aflicciones. O sea, el Señor está determinando, el Señor está abriendo tus ojos y diciendo, vas a pasar por dificultad, vas a pasar por enfermedad, vas a pasar por luchas o pruebas, porque van a venir las tormentas. Lo maravilloso que en el medio de la tormenta hay alguien que tiene poder y hay alguien que tiene autoridad para decirle a la tormenta, aquíétate, para decirle al mar, sujétate. Amén. Nosotros vemos la autoridad de Cristo en la naturaleza, nosotros vemos la autoridad de Cristo en las personas cuando eran sanadas, pero tenemos que entender, acuérdese que un día vinieron 10 leprosos delante de la presencia de Cristo y el Señor los sanó. ¿Cuántos volvieron? Uno solo volvió. 9 personas se olvidaron de la gracia, se olvidaron de agradecer. Simplemente esas personas llegaron a Cristo porque tenían una necesidad, no porque amaban al Señor. Porque eso nos pasa muchas veces a nosotros. Lo amamos mientras nosotros experimentamos lo bueno. Lo amamos mientras nosotros vivimos lo que deseamos o lo que queremos tener. Sin embargo, tenemos que aprender que el amor de Dios es sobre todas las cosas. Es lo que Pablo nos enseña cuando él dice, no hay una espada, no hay una prueba, no hay una lucha, no hay nadie que me pueda detener del amor que yo tengo para con Cristo. Porque el darle la vida a Cristo es ofrecer todo de nosotros. Por eso cuando el Señor dice a los discípulos, si ustedes quieren seguirme, tienen que cumplir con un requisito. Primero negarse a sí mismo y luego tomar su cruz y seguir en pos de mí. El requisito que el Señor nos pide es nosotros negarnos. ¿Qué es negarse? Olvidarnos de nosotros. A veces somos muy egoístas, ¿verdad? Yo he escuchado decir, se tenía que haber muerto el otro, no este. Lo escuché muchas veces decir, porque él era muy bueno, pero el otro que era malo, se tendría que haber muerto. Nosotros pensamos de una manera de la cual Dios no piensa jamás. Porque cuando nosotros podemos entender cómo funciona la justicia de Dios, cómo funciona el amor de Dios. Porque cuántas veces nosotros queremos planear nuestro destino, queremos planear. Veo que algunos hasta quieren planear, me voy a casar a los 30. Y llegó los 40 y no te casaste. Porque no estaban los planes de Dios. Voy a tener un hijo, y a lo mejor Dios no quiere que tengas un hijo. O planeaste tener uno, y te vinieron 5. Yo creo que lo conté una vez.
mientras pastoreábamos en la iglesia de Capitán Sarmiento, vino un día una jovencita llorando y suplicando, no puedo tener hijo, no puedo tener hijo. Y oramos al Señor. Y hasta yo le pregunté, ¿qué color de ropa vas a comprar? Me dijo, ¿por qué? Porque tenés que, si le estás pidiendo al Señor, tiene que ser o celeste o rosa, ¿qué vas a comprar? Entonces le dije, cuando compre la ropa, quiero que vengas y vamos a orar. Y compró la ropita y trajo ropita celeste. Y 9 meses después, pobrecito, le pusieron José Luis. Pero 10 años después, yo ya había dejado de pastorear en la iglesia, pasé por la casa de la hermana y me pidió que orara de vuelta. Y ahora no quería que orara por un hijo, ahora quería que parara de no tener hijos porque había tenido 10. Los planes que muchas veces nosotros anhelamos, deseamos, queremos, tenemos que ponerlos en las manos de Dios. Esa es la única manera donde nosotros vamos a ser conducidos al buen camino que Dios tiene para con nosotros. Porque Él planificó la gracia para que nosotros caminemos en esa gracia, caminemos en esa voluntad. Cuando Cristo se reúne con los discípulos y están comiendo y de repente, ¿sabe? Imagínese, usted está en una fiesta, ¿vio lo que hacen en una fiesta? Come, bailan. Ellos estaban festejando como el año nuevo nuestro. Estaban contentos, habían salido de Egipto, estaban comiendo el cordero y de repente pasa algo que nunca había pasado en ninguna cena. El Señor para esa cena y le dice, este pan que ustedes están comiendo es mi cuerpo. Imagínense la mentalidad de los discípulos, porque nosotros lo leemos cada vez que tenemos la Santa Cena y para nosotros parece que fuera algo normal. Para ellos no era normal. ¿Cómo el pan podía ser el cuerpo? Si el cuerpo lo tenían presente. ¿Cómo ellos podían oír? Porque ahí es donde la mente tenía que ser cambiada, la mente tiene que ser transformada. Por eso Romanos 12:2, que lo repetimos muchas veces, dice, no os conforméis a este siglo. Yo no puedo pensar como piensa el sistema. Yo no puedo vivir como vive el sistema, porque el sistema es bien diabólico. El príncipe de este mundo es Satanás. Nos guste o no nos guste, quien gobierna ahora este mundo, el sistema, es el diablo. Por eso Cristo tiene que venir a traer otro sistema, que es el reino. Y tiene que cambiar la manera de pensar para que uno pueda cambiar la manera de vivir. Si yo no cambio el sentido, si yo no cambio la visión, usted nunca va a poder entender lo que Dios ya planificó, porque no lo planificó hacia el mundo perdido, sino hacia un reino eterno que permanece por siempre y para siempre. Todo lo que nosotros pensamos es en lo material. Todo lo que nosotros queremos vivir en esta tierra es sobre nuestra naturaleza vieja, pero no a lo que Dios ha dimensionado para con nosotros. Por eso Pablo dice, el que está en Cristo, ¿qué es? Dígalo fuerte. ¿Qué significa una nueva criatura? Yo lo digo de esta manera para entenderlo mejor. Es una nueva raza. Es una raza nueva, con una mentalidad totalmente diferente, con destino totalmente diferente. Porque usted es eterno y vive para la eternidad. Amén. Eso es lo que tiene que entender. Soy eterno, no recibe la eternidad. Usted es eterno.
Y no es eterno por lo bueno o lo malo que haga, es eterno porque Dios es eterno. Cristo murió por nosotros y al morir por nuestros pecados, Él pagó la deuda. Entonces usted no tiene que pagar nada, no tiene que hacer nada, no es por obra para que nadie se gloríe, dice el libro de Efesios, es por gracia. Es la gracia. Por eso tenemos que profundizar en la gracia. Por eso nosotros tenemos que cada día mirar cómo esa gracia me edifica, cómo esa gracia hace que yo pueda ver donde nadie puede ver. Porque cuando usted mira como el mundo ve, está perdido el mundo. Hoy las naciones no saben cómo armarse por la guerra que va a haber. No sé si usted sabe que hasta nuestro país ha comprado ya muchos aviones. Porque algo va a acontecer. Porque así funciona el mundo. Pero no funciona el reino de Dios de esa manera. Porque hay una justicia divina. Hay una dirección santa. Hay una eternidad que está dentro de nosotros que nos va a llevar cada día. Por eso dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Usted no tiene que buscar nada, simplemente esperar que esa justicia funcione. Y que Dios direccione tu vida a donde te quiere llevar. Y cuando disfrutás de lo que Dios te ha dado, no en lo que vos pensaste, lo vas a mirar de otra manera. Porque cuando vos pensaste en algo que no se realiza, te sentís fracasado. Pero cuando mirás lo que Dios ha dimensionado, estás viviendo en victoria. Porque estás cumpliendo el diseño y el sueño que Dios ha tenido contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo triste es que el mundo o el sistema a nosotros siempre nos direcciona para un lugar diferente. Es lo que hizo Satanás con Adán y Eva. No pudieron entender lo que Dios le dijo. Lo sacó con una mentira. El mundo está siempre con engaño. Fíjese que todo lo que hoy el mundo dice son engaños. Hasta la leche que nosotros compramos es un engaño. Porque te dice que tiene un montón de vitaminas y tiene más agua que otra cosa. Porque si la leche que es tan buena de la vaca, no le tendría que poner nada. Simplemente sacarla y nosotros la tendríamos que tomar. ¿Lo entiende lo que...? Sin embargo, nosotros creemos, compramos la cremita que creemos que nos va a sacar la arruguita y que nos va a dar 20 años menos. Y nos paramos delante del espejo y queremos que como magia eso funcione. Lo que estamos gorditos queremos en 15 días adelgazar y sentirnos con los pectorales marcaditos. No, sin embargo, tenés que ir al gimnasio y tenés que transpirar y tenés que hacer fuerza y tenés que hacer un montón de cosas. Espiritualmente es un tiempo donde hay una urgencia, en donde Dios quiere marcarnos, donde Dios quiere que nosotros podamos entender el plan, el diseño. Él es un arquitecto y cuando Él hizo ya el dibujo, ya Él vio el edificio. Él ya vio el edificio terminado. El día que tú naciste, ya Dios había terminado tu destino. Porque conoce tu principio y conoce tu fin. Él sabe justamente el día y la hora que va a desaparecer de esta tierra. Él lo sabe. Y hagan lo que hagan, eso se va a cumplir. Porque es una orden de Dios. Porque nosotros hasta hemos pensado, y se murió muy joven, se murió en el tiempo que tenía que morir, porque Dios marcó el destino. El día que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro ser la soberanía de Dios, entendamos
cómo Dios soberano es, vamos a entender un montón de cosas y entender lo que dice la Escritura, que a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Me entienden? Nosotros podemos pensar, bueno, yo me vine de Rosario, capaz que me tendría que haber venido antes o después. No, Dios tenía marcado el destino. O alguno de ustedes que dejó su país para venir a porque Dios tenía marcado, porque Dios te había seleccionado, porque Dios en su bondad y en su misericordia, todo lo que anhela para nosotros es el bien. Aunque muchas veces para nosotros parezca malo. Parece que, ¿por qué? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué lo tengo que vivir? Porque la gracia de Dios hace que nosotros podamos cada día entender que como cuerpo, la iglesia es un cuerpo que hoy está funcionando como cuerpo. Nosotros estamos trabajando como equipo, estamos sirviéndole al Señor y cada uno cumple su función, cada uno está en su lugar. Si esto lo pudiéramos entender los pastores en esta ciudad, la iglesia sería totalmente diferente, porque nosotros estamos para edificarnos. La iglesia tiene que ser edificada cada día. Los dones que Dios nos ha dado es para edificar el cuerpo. No es para edificar a alguno, es para edificar el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que ser educados en las cosas que Dios tiene para con nuestras vidas. Yo le decía a un pastor en estos días que yo necesito ser educado nuevamente. Porque lo que Dios está hablando en este tiempo es nuevo. Y no lo viví. Y lo voy a vivir ahora. Y si yo no tengo mi mente abierta para vivir lo nuevo, me voy a cerrar a lo que Dios quiere hacer. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Israel se sabía todas las leyes. A Jesús mismo se pararon delante de Jesús y le dijeron, ¿qué nos vas a enseñar vos si nosotros somos hijos de Abraham? Si nosotros tenemos las leyes de Moisés. Fíjese la mentalidad de ellos. Si ellos hubieran entendido que el que estaba con ellos era el que le había dado las leyes a Moisés, el que lo había direccionado a Abraham para salir de su casa y de su parentela. El legalismo ha producido tanta desgracia dentro del pueblo porque ha corrompido a la gente. Y cuando uno está corrupto, el corrupto no se da cuenta que es corrupto, hermano. El corrupto cree que lo que está haciendo es correcto. Porque es corrupción, no es lo que él ha vivido constantemente. Por eso nosotros tenemos un país corrupto de hace muchos años, no es ahora los que están ahora que son corruptos. Siempre hemos tenido un país corrupto. De hace muchos años nuestro país tuvo una mentalidad corrupta. ¿Sí o no? Por eso a nosotros nos han parado y el policía te ha pedido que arreglamos. Y nosotros lo vemos como algo normal. Tirarle unos mangos, ya está. Es corrupción eso. Es lo más corrupto que puede haber. Sin embargo, nosotros lo hacemos. Hasta cristianos lo hacen. ¿Sabe qué bendición? No me hizo la boleta. Me pidió que le diera unos mangos. Es corrupto eso. ¿Cómo queremos que las cosas cambien si nosotros no cambiamos primero? La gracia tiene que abrir nuestros ojos. La gracia tiene que mostrarnos la condición en la cual yo tengo que vivir delante de la presencia de Dios.
Porque la gracia es Cristo en nuestra vida. Y si nosotros queremos tener la revelación de Cristo, lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo mismo le dice, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, solo mi Padre que está en los cielos. Es porque Él vio lo que no vieron los otros 11. Los otros 11 no pudieron ver lo que Pedro vio. Vio a Cristo. Nosotros necesitamos en este tiempo ver esa gracia para que nos transforme, para que nos revele, para que nos muestre, para que nos haga entender que en medio de la aflicción y en medio de los problemas o en medio de la dificultad o en este mundo corrupto, hay una luz que se levanta, que tiene autoridad y poder del cielo. Y son los hijos de Dios. Por eso necesitamos producir cambio en nuestra vida. Aún nosotros necesitamos producir cambio en lo que hemos aprendido anteriormente. Y necesitamos ser corregidos. Porque lo único que te va a ayudar es la corrección y a nosotros no nos gusta ser corregidos. No nos gusta. A nadie le gusta ser corregido. Fíjese que cuando a nosotros nos corrigen, siempre tenemos una excusa. Siempre va a haber una excusa. Bueno, pero... Y la corrección es para bien. Si alguien me corrige es porque me ama. Si alguien me corrige es porque me cuida. Es porque trata de que yo sea una persona mejor. Por eso necesitamos la corrección. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Fíjese lo que dice Pablo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia sea con vuestro espíritu. Si la gracia no habla a nuestro espíritu, no lo vamos a entender porque no puede hablarle a lo natural. Lo natural nunca va a entender lo espiritual, lo dice Pablo. El carnal nunca puede entender lo espiritual, solo entiende lo carnal. Pero el espiritual va a entender lo que el espíritu habla. Por eso dice el libro de Apocalipsis, el que tiene espíritu para oír, oiga qué, lo que el espíritu, no lo que la carne. Nosotros muchas veces, yo lo he hecho muchas veces y yo se lo confieso, me he movido en el alma, no en el espíritu. Y la gente ha aplaudido eso, que me he movido en el alma. Pero hoy tengo que entender que tengo que ir a la fuente. Yo necesito que el Espíritu de Dios me transforme. Que el Espíritu de Dios me cambie, que el Espíritu de Dios me hable, que el Espíritu de Dios me direccione, que el Espíritu de Dios me corrija, que el Espíritu de Dios saque en mi interior todo lo que afecta para no poder oír lo que el Espíritu Santo me está diciendo, porque eso me va a afectar que yo no pueda oír cuando el Espíritu de Dios me habla. Y yo necesito ser afectado por el Espíritu. Si yo no soy afectado por el Espíritu, yo no soy tocado por el Espíritu, yo no soy quebrantado por el Espíritu, no puedo ver lo que Dios me quiere hablar. Amén. Y hay cosas que funcionan bien en la carne, no es que son buenas para la carne, pero no son buenas para las cosas del Espíritu. Y hoy necesitamos hacer una transferencia, hoy necesitamos cambiar. Por eso
Cuando el reino viene, dice, salimos del reino de oscuridad para entrar al reino de luz. Y el reino de luz es totalmente diferente al reino que hoy estamos viviendo en el mundo. ¿O no? Hay transparencia, hay honestidad. ¿Dónde se van a manifestar los frutos del Espíritu? En el Espíritu. Cuando usted está en el Espíritu, hay bondad, hay mansedumbre, hay templanza. Por eso a veces no soportamos cuando nos corrigen y nos sentimos mal cuando la corrección viene y nos enojamos porque hay algo que no está bien, porque no te tenés que enojar. Eso es lo que ha sucedido aún cuando hemos venido a la iglesia, que hay cosas que no hemos cambiado. Y si no cambiamos es porque no morimos. Solo sucede con la muerte. Era lo que los discípulos no podían entender. Me tengo que morir. Y los discípulos decían, ahora que los llevamos también te vas a morir. Ahora que comemos pan, ahora que multiplicamos los peces, ahora estamos bárbaros, ahora no te podés morir. Es lo que Pedro le dice después de haberlo reconocido como Cristo, le dice, no te mueras. ¿Y cómo lo trata Jesús? No lo trata como a Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no me está dejando cumplir el propósito por la cual yo vine a esta tierra. Y cuando nosotros entendemos que estamos en esta tierra no para cumplir el propósito de tu vida terrenal, sino para cumplir el propósito de tu vida espiritual, las cosas son totalmente diferentes. Porque vivimos para Cristo, no vivimos para nosotros. Si no quiere decir amén, no importa. Se lo vuelvo a explicar. Cuando vivimos para nosotros es porque todo lo que nosotros estamos haciendo para el futuro nuestro, futuro de nuestra vida. Cuando viví para Dios, todo lo organiza Dios. Y Dios no es que no te quiera dar para el futuro, al contrario. Dice que Él va a darte lo que vos necesitas. Sin embargo, nuestra tarea es, específicamente es sobre el futuro nuestro. ¿Qué comeremos mañana? Creo que estamos terminando de comer al mediodía y decimos, ¿y qué vamos a comer a la noche? ¿Será que queda para la noche? Ya estamos anticipándonos. Y cobramos el sueldo y estamos pensando si vamos a poder pagar todo lo que debemos. Y la palabra es tan clara cuando dice, no os preocupéis por el mañana. Amén. ¿Y cómo aprendemos a vivir el hoy? Simplemente el hoy, no mañana. No mañana. ¿Cómo nosotros hacemos para que ese hoy lo disfrutemos? Porque si usted no piensa el mañana, es otra vida. Amén. Pero nosotros en pensar mañana ya no estamos amargando por mañana. Mañana lunes tengo que ir a laburar. Ya lo está pensando. En vez de aprovechar el domingo y disfrutar el domingo, usted está pensando en el lunes. El vivir el hoy es, Cristo le demuestra a los discípulos. Usted piense, ¿por qué Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, que era el creador de la tierra? Él podía haber dicho, todo lo que ustedes ven es mío. Él era el creador. Él había hecho cada flor, cada árbol,
cada animal, todo lo que hay en el planeta fue creado por Él y para Él, dice la Escritura. Sin embargo, Él dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Por 3 años y medio no se compró un traje. A mí me obligaron toda la vida a venir en corbata a la iglesia, que ya tenía el cuello así. No tenía corbata y hacía así yo para acomodarme el nudo de la corbata. No sé de dónde lo sacaron. Y no podía predicar en algunas congregaciones. Más, algunas congregaciones donde voy a ir a predicar digo que no uso ni corbata ni saco. Por si acaso, y algunos me han dicho que no vaya. Para ellos era más importante el saco y la corbata. Tengo que entender por qué. Sin embargo, Jesús no se cambió de traje. ¿Qué nos mostró? Humildad. Humildad. Por eso Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está hablando del Espíritu. Hallaréis descanso. ¿Cuál descanso? Esa paz que proviene de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras vidas y vuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando usted permanece en paz en cualquier situación. Esa es la paz de Dios. Cuando usted permanece en paz. No importa lo que esté sucediendo, usted sabe que Dios tiene el control. Sabe que Él tiene la autoridad para poder hacerlo. Efesios capítulo 6, versículo 24. Fíjese que estamos viendo diferentes cartas de Pablo. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios sea eternamente para todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Todos los que viven en Cristo, hay gracia. Es la gracia gobernando, es la gracia de Dios inspirando, es la gracia de Dios dando la sabiduría, es la gracia de Dios dando el entendimiento. Aún en el próximo trabajo, Dios te va a dar la sabiduría y el conocimiento en el cual Él desea que puedas tener. Porque estás pensando cómo hacerlo conforme al diseño de Dios y no conforme al diseño del mundo. Porque el mundo desea que trabaje continuamente. Si pudiera trabajar 24 horas para el mundo, sería extraordinario para ellos. Dios no piensa de esa manera. Y cuando usted coloca a Dios en primer lugar, le voy a hablar de mi carnicero que no es cristiano. Tiene un cartel muy grande y dice, el domingo no se abre y el lunes tampoco. Y no es cristiano. Yo conozco creyentes que no le dan prioridad al domingo para venir a la iglesia, porque creen que no van a vender. Porque creen que no van a vender. Porque creen que no van a poder vivir. Entonces está hablando de un Dios que no es justo. Porque si tenés un Dios proveedor, vas a vender el lunes lo que no vendiste el viernes, el sábado y el domingo. Ese es Dios. Usted me ha escuchado decirlo siempre. Usted compra donde nadie compra y vende donde nadie vende. Si usted dice, acá nadie vende, usted va a vender. Acá nadie compra, usted va a poder comprar. Porque nosotros hemos visto la mano de Dios. Y Dios puede hacer lo imposible posible. En nuestra vida hemos visto la mano de Dios. Yo no lo puedo contar mucho porque lo primero que dice, usted es pastor. Como que Dios tiene conmigo algo. No, estamos todos en la misma vereda y parados en el mismo lugar. Dios no hace acepción de personas. Léalo muchas veces para que lo entiendan. No hay una cola acá.
No, estamos todos en el mismo lugar, todos en el mismo sitio, todos somos primeros. No hay segundo. Entonces, cuando usted comienza a discernir y a entender, esa es la gracia. Ese es el amor, esa es la bondad, esa es la misericordia. Eso es lo que Dios ha definido para que yo pueda vivir y disfrutarlo cada día. Que este año usted pueda caminar en una dimensión de gloria. Que pueda ver esa gloria cada día extendiéndose delante suyo para que no se queje, sino para que adore y glorifique el nombre del Dios Todopoderoso, porque no le dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al nombre del Señor. Lo que Dios nos regaló en Cristo es para que nosotros lo disfrutemos todo el tiempo. Esa bendición que usted la dice ya de memoria, me bendijo con toda... Usted tiene que entender que ya está sobre usted, no tiene que hacer más nada. No necesita hacer nada. No tiene que portarse bien, como decíamos, me tengo que portar bien. No. Usted cuando vive la vida de Cristo es hijo. Y disfruta el ser hijo. ¿Ve? ¿Qué disfrutan los hijos? De ser hijo. Por eso se va de la casa el hijo y sigue siendo hijo. Por eso vienen los hijos y a veces antes de saludarte abren la heladera. Son hijos. ¿Qué hiciste de comer ayer? Son las 10 de la mañana y pasa y arrasa con todo. Y no te preguntas si va a quedar. Se toma la coca que se tiene que tomar, la coca, y se la toma. Es tu hijo. ¿A usted lo hace sentir mal? No, usted dice, el nene. 50 años tiene el nene. El nene dice, mi amor, ¿querés algo más? Y la mamá le hace la bolsita a veces sin que el padre se dé cuenta, le hace la bolsita y... Hijo, Dios es papá. Es papá. Y cuando yo entiendo ese papá, es papá. Ustedes conocen mi historia. Yo tuve que hacer una transferencia porque yo no tuve un papá que me llevé bien. Yo no tuve una visión de un papá. Tuve que entender al Dios papá. Y usted lo entiende de otra manera. Por eso entendí, lo primero que entendí es, soy hijo. Me lo escuché decir toda la vida, me paro delante de un espejo, yo no necesito un psicólogo. Yo soy lindo y si usted no dice lo contrario, me importa un bledo. Soy lindo. Y vivo como lindo. Y soy feliz como soy. Me gusta mi color. No quiero ser rubio. Soy el color perfecto. No necesito, estoy 365 días del año, pero de temporada. Usted necesita enero, febrero para tomar un poco de sol. Yo estoy junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Si usted conociera un poquito en profundidad la manera como yo viví, me entendería lo que estoy diciendo. Porque no necesité un psicólogo para que me cambie mi manera de pensar. Solo el poder de su gracia. Solo el poder de su presencia. Solo su Espíritu Santo tratando en mi interior, tratando en mi mente, tratando en mi corazón. Cuando fui abandonado por mi familia, cuando fui abandonado por todos los que me tenían que cuidar y nunca me cuidaron, allí entendí la gracia y la misericordia de un Dios de amor y un Dios que todo lo puede y que todo lo hace. Por eso necesitamos, que lo he dicho muchas veces, si no cambiamos la manera de pensar, yo no voy a cambiar nunca la manera de vivir. Va a venir 50 años a la iglesia y no va a cambiar.
Porque el venir a la iglesia no te cambia. Te cambia cuando Cristo se revela a tu vida. Te cambia cuando entendés la situación del poder de Cristo sobre tu vida. No cuando te quejas, no cuando te mirás. Dios siempre te va a hablar como un papá. Por eso nos enseñó a nosotros que si amamos a nuestros hijos, lo que dice nuestra Constitución en Mateo 7:7, el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si su hijo le pide pescado le va a dar una serpiente. Pues si ustedes son buenos con vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará todo lo que le pidas? Y así lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Es lo que dice el libro de Santiago. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Si nosotros queremos tener cosecha, necesitamos siembra, hermano. Si usted siembra, siempre va a haber una cosecha. Y más siembra, más cosecha va a haber. El mundo es mezquino, por eso el mundo enseñó a ahorrar. Dios no te enseña a ahorrar. Dios te enseña a vivir el cada día. Hoy tenés, disfrútalo, vivirlo. Da gracias a Dios. Camina en esa bendición del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que era rico y por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Él comparte su gloria con nosotros. Acuérdense lo que le dice a los discípulos, la gloria que tú me diste es la gloria que yo le he dado a ellos. Nosotros vivimos esa gracia y experimentamos en nuestra vida toda la bendición del cielo, ya está con usted. Termino, hermano. Esto lo llegué a entender yo, no sé, pero creo que es un tiempo que ni siquiera nosotros necesitamos pedir oración, porque Dios nos da antes que nosotros pidamos. Él sabe de lo que yo tengo necesidad. Es un Dios soberano. Ojalá pudiéramos entender esa soberanía. Nunca nuestra mente tan pequeña va a entender la mente del Creador. Aunque Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero necesitamos la plenitud de Cristo para poder entender eso, porque el día que nosotros entendemos que tenemos la mente de Cristo, hablamos diferente, pensamos diferente, vivimos diferente. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu presencia, por todo lo que nos da cada día y por todo lo que tienes para con cada uno de nosotros. Que la palabra, Señor, pueda fundamentar, pueda ser raíz en cada uno de nosotros para que podamos entender lo que tú ya nos diste y lo que ya nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén.